El pozo de la Samaritana pasaba a ser un emblema simbólico para todos los hombres desde aquella época hasta hoy. Y lo fue antes de la mujer samaritana, solo que el hombre no tenía conciencia. Pero todos vamos a beber agua del mismo pozo. Con la gran sorpresa que Jesús cambia el significado de esas aguas y de ese pozo. Pues bien, en Primera Reyes 18 y 19 encontramos una historia que todos nosotros de alguna manera la hemos leído. Y así, queridos hermanos y hermanas, después de que yo haya terminado de conversar con ustedes, sería bueno que lo lean. Es una historia narrada muy, muy bellamente, con sus altos y sus bajos, con sus tensiones, que lo hace a uno participar aunque no quiera. Se trata de un hombre sencillo y humilde como Elías, frente al poder de Acab, pero especialmente frente al poder de Jezabel, una mujer pagana que había introducido en Israel una gran cantidad de ídolos, pero muy especialmente el culto a Baal, señor de la lluvia, de la tormenta, del fuego, algo así como equivalente a Jehová Dios, el Dios en quien creían los judíos. La cuestión entonces es que lo que yo quiero destacar en esta noche, para no extenderme en toda esa historia pre-Baal y post-Baal, porque es muy amplia, pero se hará más adelante, si Dios lo permite, tomando algunos detalles para ver esos sesgos, esos aspectos que forman la historia. Bueno, resulta que en Elías nosotros vemos un cuadro muy interesante. Elías es un hombre lleno de momentos, de coyunturas en ese proceso de la historia en que él vivió. Algunas coyunturas fueron muy bonitas y otras muy desagradables. Lo que se ve en Elías es un hombre apasionado, un hombre totalmente entusiasmado, es decir, poseído por un celo profundo por Jehová Dios. Eso es lo que nos presenta la Biblia. Y llega a desafiar a Jezabel, desafía a los profetas de Baal, que eran más de 400, según nos dice la historia que continúa en el texto, pero era definitivo para Israel en ese momento. Era definitivo en ese momento. El reino estaba en crisis, el reino davídico. A su muerte sube Salomón. Salomón no hace todas las cosas tan bien, muere y sus dos hijos, uno se queda en el norte y otro se queda en el sur. Uno de ellos es duro, a pesar de los consejos que le da el profeta, y le dice: no le ponga muchos impuestos al pueblo porque el pueblo no aguanta, el pueblo sufre, el pueblo se rebela, y de eso van a venir muchos problemas sociales profundos, no tanto para el que tiene, sino para el que no tiene, que se desespera y se angustia. Pero no quisieron hacer caso. La cuestión es que el reino capituló. La gran anfictionía, o sea, la liga de naciones que se unieron para formar el reino davídico, fracasó. Bueno, Elías quiere salvar intacta la fe religiosa de Israel, y por eso es que se enfrenta de una manera tan valiente y tan fuerte a los Baales. Y de veras le va muy bien. Dios le contesta. En el desafío contra Baal, los profetas de Baal pierden, porque resulta que Baal no le contesta. Y luego viene Elías con un sarcasmo y dice: esperemos, es que seguramente está durmiendo, está meditando, o ha salido.
de cacería, que eran cosas muy propias de los reyes de aquel tiempo. Descansar, meditar, ir a pasear de caza, era su hobby, era su deporte, como lo tienen muchas personas, cada quien los tiene. La cuestión es que Elías quedó muy, muy emocionado porque Dios no lo defraudó. Él le pidió a Dios fuego, porque en aquel tiempo el fuego era un símbolo de la presencia de Dios. Y si un hombre le pedía a Dios fuego y caía fuego, era una señal segura de que Dios estaba con él. Bueno, resulta entonces que los profetas de Baal fracasan. Por más que brincan y bailan y piden, no se les da el milagro que ellos esperaban. Elías sale vencedor. Entonces ahora Elías está campeón, está en las alturas. ¿Cómo le pasa a todo ser humano? Cuando le va bien en el trabajo, cuando lo reconocen lo que hace tan bien hecho y lo gratifican y lo promueven, o por lo menos le dan estabilidad en su trabajo, se siente muy feliz. El ser humano es de impulsos y de emociones y pasiones. Si todas las cosas van como a él le parecen, va muy bien, está muy contento. Pero en el momento en que se mete una dificultad, que surge un problema, ahí ya empieza la dificultad. Ahí empieza la dificultad. Y eso le pasó a Elías. Cuando Jezabel supo lo que había hecho Elías, quién sabe dónde estaba Jezabel. Tal vez andaba en una gira o muy ocupada con los asuntos del reino, porque ella era la que mandaba literalmente. Hay mujeres que tienen un poder terrible para mandar, la historia lo dice, antes y ahora. Entonces, cuando a ella le avisan todo lo que ha pasado, se enoja y dice, usando un refrán de aquel tiempo, así me hagan y así me añadan, si mañana yo no tengo a ese hombre muerto. Y cuando Elías oye eso, aquel gran hombre que retó a Baal, que retó a 400 profetas, o quizás más, campeón, un héroe, de repente lo encontramos todo achicopalado, está vencido, derrotado. Y dice, aquí no queda más camino que irme, que escaparme, porque las cosas van muy mal. Y en efecto, se va caminando hacia una cueva que ya él conocía seguramente antes, y después de caminar un buen trecho, llega a la cueva. Y ahí está, solo, desesperado. Hay personas que encuentran muchas formas para solucionar sus emociones cuando no les va bien. No las voy a enumerar, usted las sabe mejor. ¿Por qué las sabe usted mejor? Porque usted tiene sus propias emociones fuertes y usted sabe cómo resuelve las cosas. Usted encuentra alguna forma para salir. Hay tantas maneras para salir de los cambios de las emociones. Las emociones son muy buenas, son humanas, pero cuando se convierten en el fin en sí mismo, son peligrosísimas. Las emociones se construyen y la respuesta a esa perturbación que viene de afuera, pero que incide en el yo, en lo más profundo de nuestro ser, si no lo manejamos bien, acaba con nosotros. Entonces resulta que es peor la medicina que buscamos que el mal, porque buscamos una medicina que no es la correcta frente a la amenaza que sufrimos. ¿No lo ha pasado usted? ¿No lo ha experimentado? Cuando surge algo en su camino que usted siente que la amenaza, que lo amenaza, usted se siente mal, no haya cómo resolverlo, no haya cómo solucionarlo. Leí hace mucho tiempo a un consejero psicológico que nos decía que
los psiquiatras son candidatos para el suicidio. No logran superar y luchar con los problemas de su paciente y trasladan mucho de los pacientes a ellos mismos, y a ellos mismos les va muy mal, a pesar de que son psiquiatras y tienen una gran formación, porque no saben cómo manejar su estructura. Y al no saberla manejar, terminan suicidándose. Bueno, la cuestión entonces es que así vamos también nosotros, hermanos y hermanas. ¿Cuántas personas no se han ido de una iglesia porque no le cae bien una persona, por ejemplo? O porque se traga el cuento que otro le hizo y lo cree, y entonces lo engorda, lo alimenta y vive en función de eso y no resuelve por el camino correcto. Qué sabio, ¿verdad? El Señor Jesús dice: si tienes un problema con algún hermano, llámalo, habla con él. Es el primer paso, hablar con la persona indicada y tratar de resolver, de conciliarse. Ponen sobre la mesa el problema. Ven que hay bueno y que hay malo, que se puede sacar de eso y se tiene remedio. Pero resulta que a veces no sucede así. Entonces dice Jesús, pues busca 2 testigos, personas maduras de la comunidad, que siempre hay hermanos muy lindos en la comunidad, y delante de ellos 2 hablen del problema que tienen, conversen, a ver si pueden resolverlo. Pero resulta que si después de conversar con 2 hermanas o hermanos maduros, con una madurez espiritual reconocida, entonces dice, hay que convocar a la comunidad, exponerlo en comunidad, saca un tiempo para conversarlo, y si la comunidad falla, después de oírlos, y le da la razón a alguno de los 2, pero el que pierde no quiere aceptar, se para de manos y dice, no, yo no acepto eso. Entonces, si ha habido tiempo para hablar, y es muy difícil que una comunidad entera se equivoque. 2 se pueden equivocar, pero todos no. Si la persona se mantiene siempre rebelde en sus 5 y dice, no, entonces dice la Escritura, que la comunidad aísle a esa persona y la saque, que lo tenga por pecador, por publicano, por rebelde, por indiferente. Pero ven cómo hay solución. Pero Elías no lo encontró así, se fue y se metió en una cueva y Dios va a buscarlo. No se nos dice cómo, si fue por un profeta, por algún medio, no se nos dice, solo que Dios llega. Eso queda en el misterio, solo se nos dice que llega. Y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué es lo que te pasa, Elías? ¿Qué cosa, verdad? De lo sublime llegó al ridículo. Primero vence a los 400 profetas y ahora huye porque una mujer lo va persiguiendo. Sí, pues hay personas muy débiles y se dejan vencer por cualquier persona que los quiera vencer, sea mujer o sea hombre. Y entonces Elías escoge el camino más corto y se va, se mete en una cueva y le dice, es que temo por mi vida y solo yo he quedado para defender el culto del Señor. Son tantos los enemigos de nuestra fe y yo estoy muy triste, dice. Curioso que Pablo va a citarlo en su carta a los romanos como un ejemplo de lo que está tratando de la salvación. Y entonces dice que el Señor se hizo más patente a Elías y vino un gran viento muy fuerte, pero ahí no estaba el Señor. Después vino un gran fuego, bueno, ahí está el fuego, la presencia de Dios, pero ahí no estaba Dios. Un terremoto, pero ahí no estaba Dios. Luego regresa una corriente de aire suave, un silbido suave. Ahí estaba Dios. Que Dios actúa de una manera cuando Él quiere y actúa de otra cuando Él quiere. Pero Elías lo entendió.
Y Dios lo comisiona y lo envía de nuevo a seguir con su ministerio. Pobre Elías, pobrecito nosotros también. ¿Cómo cambiamos? Cambiamos tanto de parecer, de pensamiento, de emociones. A veces queremos a una persona, a veces no la queremos. A veces queremos hacer un negocio y luego nos quitamos. A veces estamos tomando una decisión que es muy buena para la vida, luego la desechamos y nos prendemos de otra que no nos va a dejar llegar a tierra firme. Gracias a Dios que Elías se deja guiar por el Señor y le dice: ay Señor, bueno, es que soy, yo estoy solito. No, le dice Dios, tú crees que estás solo. Yo he dejado 7,000 personas que no han doblado su rodilla para adorar a Baal. Entiéndase, 7,000, un número completo, perfecto. No sabemos cuántos eran. Puede haber sido menos o más. No importa. Lo que Dios dice: yo tengo una simiente, tengo una manada pequeña, como dicen Lucas a los discípulos cuando se sienten desesperados. No temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Porque a Él le place así. Ojalá que nosotros estemos en ese grupito pequeño, de que seamos parte del remanente y que oigamos la voz de Dios. Les aconsejo que lean Primera Reyes 18 y 19, les va a encantar. En realidad hay muchas historias ahí de las cuales podemos extraer alguna lección. Hermanos, oremos para que Dios nos ayude, nos dé sabiduría para escoger siempre. Así te pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente y que no nos dejes ser esclavos de nuestras emociones y pasiones, sino que consultemos, que busquemos tu dirección en la certeza de que tú nos las vas a dar. Que el Señor les bendiga y nos veremos pronto de nuevo. Amén.